Buenos días, mis amados hermanos, que el Señor les bendiga en este día que dedicamos al Señor. Quiero darle la bienvenida a una clase más de adultos en el que seguimos viendo nuestro curso de cómo presento a Cristo y le damos la bienvenida y le damos las gracias por conectarse para poder seguir aprendiendo juntos cómo poder compartir con las personas que están a nuestro alrededor y que no conocen del Señor, cómo poder compartirles de estas nuevas de salvación. Y bueno, mis hermanos, estamos viendo algunas preguntas que el autor plantea, algunas circunstancias que plantea en las que muchas veces nosotros no sabemos de qué forma contestar o cómo responder, pero aquí el autor nos da algunos argumentos para poder responder en ciertas situaciones y también nos da muchas citas bíblicas en las que nosotros nos podemos apoyar, ¿verdad? Y el día de hoy vamos a ver de manera general la importancia de asistir a la iglesia, la importancia de congregarnos. Y para eso se van a plantear dos situaciones o dos preguntas que son muy recurrentes con estas personas que a lo mejor están empezando o que no conocen del Señor. Y bueno, antes de empezar les voy a invitar a que inclinen su rostro, vamos a hacer una pequeña oración. Señor, ¿cómo no darte gracias, Padre, por este nuevo día que nos regalas? Gracias, Señor, porque el tan solo poder abrir los ojos es ya un milagro, Señor, y es gracias a ti, gracias a tu misericordia, gracias a la gracia, Señor, que tú tienes de nosotros, al amor, Señor, que tú nos das y que tú nos tienes. Te pido, Padre Celestial, que en esta hora de la mañana, Señor, tú quites todo estorbo en nuestra mente y nuestro corazón y que podamos ver lo que tienes para decirnos, Señor, y también asimismo podamos tomar estas herramientas para poder llevar tu nombre, Señor, como tú lo dices en tu palabra, a todas las naciones, a todo nuestro mundo, a las personas que nos rodean y que están necesitando de tu amor y de tu palabra, Padre. Tú sabes quiénes son, tú conoces, Señor, y tú ya los has escogido, Padre Celestial. Te pido, Señor, que nos dé sabiduría y que podamos tomar estas herramientas, Padre. Te lo pido todo esto en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Y bueno, mis amados hermanos, vamos a empezar con el primer cuestionamiento que muchas veces yo creo que a todos nos lo han hecho en algún momento. ¿Por qué tengo que ir a la iglesia para ser salvo? ¿Por qué tengo que ir a la iglesia para ser salvo? Y dentro de esta pregunta el autor nos da tres argumentos. Y el primero de ellos es, los verdaderos creyentes desean ir a la iglesia. Los verdaderos creyentes desean ir a la iglesia. ¿Y por qué? No sé si usted recuerda cuando usted aceptó al Señor Jesucristo en su corazón, era este anhelo de estar en la iglesia, de estar con los hermanos, de conocer a los hermanos, pero no solamente eso, sino era también este anhelo que se desbordaba de estar en todo, de servir en todo, de estar muy activo y también de hablar con las personas que no conocían. Eso que se le llama el primer amor, ¿no? Es este deseo que el Espíritu Santo del Señor pone en nuestros corazones para ir a la iglesia. ¿Y qué es lo que trae ir a la iglesia? En primer lugar, nos trae alegría. Y el Salmo 122:1 dice, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. El poder tener la oportunidad de congregarnos, de estar con personas que al igual que nosotros aman al Señor, conocen del Señor, trae gozo, trae contentamiento, trae alegría a nuestro corazón. Así que usted dígale a esta persona, es que el ir a la iglesia es motivo de alegría, es como cuando tenemos estas reuniones con nuestra familia carnal, con nuestra familia de sangre, ¿no? Que
que a lo mejor pasamos tiempo sin verlos y de pronto se organiza una convivencia y podemos reunirnos y podemos ver a esos primos, a esas primas, a esos tíos, a esas tías que no hemos visto por mucho tiempo. Es lo mismo aquí con la iglesia. Trae gozo, trae alegría el poder estar juntos y juntos alabar a Dios en comunidad, en familia. Em, ¿Por qué más el verdadero creyente desea ir a la iglesia? Vamos a ir a Lucas 4:16. Y en esta cita bíblica vamos a ver que Jesús lo hacía. ¿Por qué deseamos ir a la iglesia? Porque Jesús lo hacía. Recordemos que nosotros, al aceptar a Cristo, nos estamos comprometiendo a obedecer al Señor, a seguir al Señor. Lucas 4:16 dice: vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. ¿Qué nos está diciendo esta cita bíblica? Que Jesús tenía por costumbre ir a la sinagoga a escuchar la palabra de Dios. Y si nosotros nos decimos cristianos, seguidores de Jesús, vamos a hacer exactamente lo que Jesús hacía. Vamos a seguir el ejemplo de Jesús. ¿Por qué otra cosa el verdadero creyente desea ir a la iglesia? Porque vamos a ver a nuestra nueva familia. Nosotros al momento de nacer, pues tenemos una familia, tenemos un papá, una mamá, unos abuelos, unos hermanos, tenemos una familia. Pero al momento en el que nosotros aceptamos al Señor Jesucristo, somos adoptados por otra familia, que es la familia de Dios. ¿Y qué tenemos en común con esta familia? Que todos amamos a Jesucristo, que todos somos hijos de Dios y el lazo que nos une a esta familia es espiritual, ¿verdad? Hechos 2:44-47 dice: todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Somos parte de esta nueva familia en que tenemos en común todas las cosas. ¿Qué quiere decir esto? No que somos todos iguales. Claro que hay diferencias, claro que hay formas de pensar distintas, pero nos une el amor a Dios. Hay una unidad por medio de su espíritu. Somos adoptados por esta nueva familia, tenemos nuevos hermanos. Entonces todo esto nos brinda la iglesia, el congregarnos. También por otro lado tenemos ahí en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 14. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos, pues el que no ama a su hermano permanece en muerte. ¿Qué nos está diciendo este versículo? Está muy fuerte, pero muy interesante, que una de las formas en las que damos fruto de que somos hijos de Dios o que somos de Cristo es que amamos a nuestros hermanos. Claro que va a haber diferencias, claro que va a haber a lo mejor desacuerdos o conflictos, como en las familias carnales. A lo mejor yo creo que todos hemos tenido problemas con nuestros papás o con nuestros hermanos o con nuestros primos, pero no por eso dejan de ser nuestros papás, nuestros primos, nuestros hermanos.
Así es en la iglesia de Cristo. Somos hermanos y a pesar de las diferencias y a pesar de los problemas que podamos llegar a tener, porque en la convivencia esto es normal, pues no vamos a dejar de ser familia y nuestra responsabilidad es amarlos, porque el Señor pone ese amor hacia nuestros hermanos. Entonces, estas tres citas bíblicas, hermanos, son las que pueden sustentar ese deseo que el cristiano tiene de ir a la iglesia, de congregarse en una iglesia. ¿Por qué otra razón nosotros debemos ir a la iglesia para ser salvos? Porque es un mandamiento divino. Una de las cosas o de las señales que el cristiano da al convertirse al Señor es la obediencia a Él. Y vamos a ir a leer Hebreos 10:25. Hebreos 10:25. Y vamos a leerlo desde el 24, que dice: y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Una cosa que debemos de tener clara, hermanos, es que todo lo que el Señor nos manda a hacer es para nuestro bien y por nuestro bien. Y a mí me gusta mucho el versículo 24 que dice: y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor. La iglesia es ese refugio en donde nosotros vamos a poder justamente estimularnos al amor. Y dice a las buenas obras. También va a ser ese lugar de entrenamiento. Recordemos que nosotros tenemos una misión al aceptar a Cristo, que es ir y hablar al mundo, a un mundo lleno de maldad, a un mundo lleno de oscuridad. Pero la iglesia nos va a proporcionar las herramientas para poder hacer esto al mundo. En la iglesia vamos a tener la oportunidad de desarrollar nuestros dones, aquellos dones que el Señor nos ha dado. En la iglesia vamos a encontrar esa capacitación por medio de los cursos, por medio de las predicaciones, por medio de los testimonios de los hermanos, que nos ayuden a crecer, que nos ayuden a madurar espiritualmente y que, como digo, nos den esas herramientas para poder compartir en el mundo todo lo que aprendemos en la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Si bien es cierto que la comunión con el Señor es personal y es todos los días, la iglesia también tiene esta función de capacitarnos en comunidad, en familia, porque al escuchar un testimonio de un hermano, también nosotros somos enriquecidos, y por medio de los hermanos es que también el Señor nos habla. Por otro lado, hermanos, también es importante comprender que muchas veces el mundo está tan lleno de tantas ideas y muchas veces es tan absorbente que tendemos a irnos o a desviarnos hacia esas ideas, hacia esos pensamientos que al Señor no le agradan. Y es justamente la iglesia esa ancla que nos va a mantener en lo bueno, que nos va a mantener en lo que es santo, en lo que es puro, en lo que es agradable al Señor. Porque en la iglesia constantemente vamos a estar escuchando la palabra de Dios. Constantemente vamos a estar alabando a Dios, adorando a Dios, aprendiendo de Dios. Por eso dice, nos estimulamos al amor y a las buenas obras. Aunque el mundo me diga que haga esto que es malo, pero la iglesia me está diciendo que no, que eso es malo, que debo hacer lo bueno. Y me lo está repitiendo constantemente. Y entonces yo estoy alimentándome por medio de la iglesia, por medio de los hermanos, porque Dios usa a los hermanos para transmitir también la palabra de Dios. Y
Yo creo que todos en algún momento hemos escuchado esta ilustración que somos como, o la iglesia es como una fogata, ¿no? En donde el fuego es Dios y nosotros somos las brasas. Y mientras estamos todos en el fuego, pues nos mantenemos calientes, nos mantenemos encendidos y nos mantenemos unidos. Pero ¿qué pasa si usted quita una brasa de la fogata? Esa brasa se va a empezar a enfriar y se va a empezar a apagar. Y eso es justo lo que pasa con nosotros. Y recuerda, hermano, que el enemigo es muy sutil para engañar. De pronto, de pronto un día decidimos no leer la Biblia o no orar y todo empieza así. Y de pronto un día no vamos a la iglesia y cuando nos damos cuenta estamos a kilómetros del Señor y estamos haciendo probablemente cosas que al Señor no le agradan. Pero todo empezó con un desánimo para ir a la iglesia, con un desánimo para leer la Biblia, con un desánimo para orar. Entonces el Señor nos manda a congregarnos, porque es la forma en la que nosotros podemos mantenernos enfocados en las cosas espirituales, en las cosas del Señor. Y porque por medio de su iglesia también somos formados, somos capacitados y también podemos servirle al Señor. Y finalmente, no debemos de avergonzarnos de confesar a Cristo. Y este punto es muy delicado, pero es muy importante mencionarlo. A lo mejor la persona a la que tú le estás hablando ya aceptó al Señor, pero no quiere ir a la iglesia porque, sobre todo, lo menciono o lo veo más claro en los jóvenes, ¿no? Porque el joven, el adolescente y el joven está como muy preocupado por ser aceptado y como que el rechazo es algo que a los jóvenes nos afecta más. Digo, en general a todos nos afecta el rechazo, pero a los jóvenes nos afecta más. Y probablemente a la persona a la que tú le hables no es que le dé vergüenza hablar o decir que es cristiano, sino es este miedo a la burla, al rechazo, ¿no? Y sobre todo cuando se trata de alguien que quieres. En este caso pienso, por ejemplo, en los jóvenes. ¿Qué pasa cuando un joven cristiano tiene que llegar a su casa y decirle a sus padres, un hogar católico, unos padres católicos que es cristiano y tiene que decir que no cuenten con él el domingo porque tiene que ir a la iglesia? Y tiene que aceptar el rechazo a lo mejor del papá o de la mamá. Es duro porque queremos a nuestros padres y es difícil lidiar con esta situación. Entonces es complicado y yo le pido que cuando usted aborde este tema con estas personas, les haga saber que entiende esta situación que ellos atraviesan, pero que es necesario confesar que es cristiano y lo vamos a ver conforme a la palabra de Dios. Vamos a ver que vale la pena el sacrificio. Y vamos a ir para eso a Romanos 9, versículo 9 y versículo 10. Y dice así: que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. ¿Qué nos están diciendo estos dos versículos? Que es necesario confesar, no solamente creer, sino confesar. Dice, porque con la boca se confiesa para salvación. Y ahora vamos a leer Mateo 10, 32 y 33. Mateo 10, 32 y 33. Y dice así: a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres,
yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y finalmente vamos a leer Lucas 9:26. Lucas 9:26, que dice así: porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de éste se avergonzará el Hijo del Hombre, cuando venga en su gloria y en la del Padre y la de los santos ángeles. ¿Vale la pena recibir el rechazo de un hombre? ¿Vale la pena pagar este precio a recibir el rechazo de Dios? ¿Por qué? Porque el rechazo de los hombres, así sea la persona que más amas, es temporal, el sufrimiento es temporal, pero recibir el rechazo de Dios a la larga va a traer un sufrimiento eterno. Más vale el rechazo del hombre que el de Dios. Cuando tú tengas miedo o pienses en que vas a ser rechazado por tu familia o por tus amigos, que vas a ser burlado por ellos, piensa que vale la pena si vas a recibir la aceptación de Dios, el amor de Dios, porque esto es eterno y esto es temporal, porque al final de cuentas, lo que hoy es un rechazo de tu papá o de tu mamá, mañana puede no serlo. Mañana puede ser que al verte a ti cambiado, al ver cómo Dios transforma tu vida, ellos también vayan a venir a los pies de Cristo. Es necesario que tú confieses que eres cristiano, es necesario que tú confieses que eres hijo de Dios, es necesario que tú permitas que el Señor cambie tu vida y que los domingos ya no sean domingos de fútbol, sino sean domingos de iglesia, y que tus padres que hoy te rechazan, tu familia que hoy te rechaza, que tus amigos que hoy te rechazan, vean este cambio para que ellos también crean. Aunque al principio el sufrimiento es grande, todo esto redundará en bendición para tu vida y para la vida de los tuyos. En cambio, esto, el rechazar al Señor, en ocultar, en avergonzarte de Él, redundará en un sufrimiento eterno, en que cuando estemos en su presencia Él te desconozca y te niegue así como tú le negaste. Recuerda que el sufrimiento sin Dios no tiene sentido ni propósito, pero el sufrimiento en Dios y en Cristo tiene sentido y redundará siempre en bendición para tu vida y para la vida de los tuyos. Entonces, vale la pena pagar el precio, vale la pena. Entonces, esta es la forma, hermanos, en las que nosotros podemos convencer, no convencer, sino hablarles a estas personas de por qué es necesario que asistan a la iglesia, que por qué es necesario que confiesen que son cristianos, por qué es necesario que conozcan al Señor Jesucristo. Y recordemos, hermanos, utilizar siempre la palabra de Dios, porque por medio de ella es que ellos van a convencerse de optar por el camino del Señor. Y la otra cuestión, el otro cuestionamiento, el otro escenario del que nos habla el autor es el de, para todos aquellos que dicen, otro día, ahora no puedo. Y yo creo que usted se ha encontrado muchas veces con esta persona que tú lo invitas a la iglesia y te dice, no, pues fíjate que no puedo porque tengo un compromiso, pero pues para el otro domingo. Y llega el otro domingo y lo vuelves a invitar y te dice, no, pues fíjate que, y siempre tiene una excusa y siempre tiene un pretexto para no acompañarte a la iglesia. Bueno, para estas personas también tenemos, el autor nos da 3 argumentos que nosotros podemos usar para hablarles de la importancia de no postergar esta oportunidad
de ir a la iglesia y de escuchar del Señor. Y la primera de ellas es que Dios nos quiere salvar hoy. Hoy es tu oportunidad. Es importante decirle, hoy es tu oportunidad. Hoy es la oportunidad que Dios tiene para tu vida de salvarte. Y vamos a leer 2 Corintios capítulo 6, versículo 2. 2 Corintios capítulo 6, versículo 2. Porque dice, en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Decirle, hoy es tu día, no lo dejes para mañana. Hoy es tu día, hoy el Señor te está llamando. No postergues, porque no va a ser para siempre. Y vamos a ir a Isaías 55. El Señor no te va a llamar para siempre, no va a ser para siempre. Isaías capítulo 55, capítulo 55, versículos 6 y 7. Dice, buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Y permítame detenerme aquí para decirle que este versículo nos deja claro que no va a ser siempre. Dice, en tanto está cercano, mientras puede ser hallado. Esta es la oportunidad. Esta es tu oportunidad. Y luego el 7 dice, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Y este versículo está muy hermoso porque muchas veces las personas no nos quieren acompañar a la iglesia porque no se sienten dignos de. Y a lo mejor en ese momento pues no nos van a decir porque es algo que les avergüenza, es algo que les da pena. Recordemos que esa es una de las cosas que trae el pecado, vergüenza. Y es importante que ellos entiendan y transmitirles este amor del Señor, de que si tú dejas tu camino, si dejas eso que estás haciendo, que te tiene atado, que te tiene infeliz, que te tiene mal, el Señor te va a perdonar porque Él es misericordioso y porque es amplio en perdonar. No importa lo que tú hayas hecho o lo que estés haciendo, no importa. Si tú dejas eso, Dios te perdona. Dios te perdona. Alguna vez a mí me tocó o tuve la oportunidad de ir a hablarle a algunas personas del Señor y hablaba con una mujer que se dedicaba a la prostitución y la invitamos a la iglesia. Y una de las respuestas que ella dio fue que dijo, ¿me van a dejar entrar a la iglesia? ¿Me van a correr? Se sentía indigna de ir a la iglesia. Sentía que si ella ponía un pie en la iglesia, la iban a correr por lo que a ella se dedicaba. Entonces, hermanos, tenemos que transmitir este amor y esta misericordia del Señor hacia estas personas. Esta persona que tú muchas veces la has invitado a la iglesia y que te ha puesto uno y otro pretexto, puede ser que en el fondo sea esta pena, esta vergüenza la que haga que te rechace y que no quiera ir a la iglesia. Pero si tú le dices, mira, yo no sé qué está pasando en tu vida, pero el Señor te ama, el Señor te amó tanto que dio a su Hijo por ti y Él quiere que lo escuches y Él tiene un mensaje para ti y Él quiere cambiar tu vida. Y si tú estás dispuesto a dejar todo aquello que no le agrada, Él va a hacer algo
hermoso de tu vida y le va a dar un propósito y un sentido a tu vida. Tenemos que ser empáticos, hermanos, y también compasivos y también pacientes y entender también que la conversión, hermanos, es un proceso que dice la palabra de Dios que pasamos de muerte a vida, es decir, pasamos de un extremo al otro. Y todo esto lleva un tiempo también. Si bien es cierto que hay áreas de nuestra vida que cambian de manera radical porque el Señor es poderoso y grande, también hay otras en las que Dios trabaja de manera progresiva. Y nosotros, al brindar este acompañamiento a estas personas, tenemos que ser pacientes. Si pensamos, por ejemplo, en una persona que es católica o que sí, que es católica y que tiene sus imágenes y que un día acepta ir a la iglesia contigo y se interesa por las cosas del Señor. No esperes que de un día para el otro esta persona rompa sus imágenes o se deshaga de sus imágenes, porque probablemente no lo vaya a hacer. Probablemente lleve un tiempo que lo haga. Y nosotros tenemos únicamente que insistir y perseverar en hablarle, en acompañarle, en ser paciente con esta persona y en repetirle y repetirle y repetirle la palabra de Dios, porque va a ser la palabra de Dios la que va a convencer a esta persona. Recuerde que la palabra de Dios es viva y eficaz, dice, más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta a partir el alma y el espíritu. Entonces nosotros tenemos que seguir hablándole y seguir acompañándole en este proceso que va a empezar a vivir esta persona. Y también tenemos que explicarle la urgencia de aceptar la salvación ahora. ¿Por qué es urgente? ¿Por qué no puede postergarse? ¿Por qué tiene que ser en este momento? En primer lugar, por una cosa que se llama necesidad. Nosotros creemos que tenemos muchas necesidades materiales y necesito una lavadora y necesito un carro y necesito una casa y necesito una tele y necesito, pero la necesidad más importante, pues de pronto como que no la vemos. Y esa necesidad es la necesidad de Dios. Dios no nos necesita, hermanos. Dios no nos necesita, pero Dios nos busca e insiste e insiste e insiste en buscarnos únicamente por amor. Dios es un Dios omnipotente. Él puede hacer las cosas con nosotros o sin nosotros, pero Él nos busca por amor. Él te busca porque te ama. Decirle a la persona, si yo estoy aquí invitándote a la iglesia, no es por mí, es porque quien te está buscando es Dios. Él solamente me está utilizando, pero Dios es quien te está llamando, porque te ama, porque tiene misericordia de tu vida y porque Él sabe que tú lo necesitas. Hay una canción muy hermosa de un cantante chileno cristiano que se llama Roberto Orellana y esta canción se llama Necesito de ti y me gusta mucho porque es casi un poema la canción, dice algo como necesito de ti como la gaviota necesita del mar y en el coro dice algo muy hermoso que dice necesito de ti para caminar en este mundo de maldad. Necesito de ti para vencer toda obra de iniquidad. A veces el mundo es tan abrumador, a veces nuestras circunstancias, nuestros problemas son tan, o los vemos tan grandes y lo único que queremos es a veces escapar, porque el dolor es tan grande, el sufrimiento es tan grande y el ser humano busca desesperadamente una salida y tiene esta necesidad de alivio y tiene esta necesidad de Dios. Si no fuera así, pues no existirían en las drogas, el alcohol, todas estas salidas falsas que únicamente dan un alivio efímero, pero que después hace que el dolor sea todavía más grande en la vida de las personas.
Y las personas buscan desesperadamente. Cuando esa necesidad de alivio, esa tranquilidad que tanto les hace falta, ese descanso lo podrían encontrar en Dios y de forma permanente, porque el Señor trae paz, porque el Señor trae consuelo, porque el Señor le da un propósito a tu problema, a tu circunstancia. Tal vez no lo solucione ni acabe con tus problemas, pero sí le da un propósito, pero sí le da un sentido. Y Él te promete cosas como que te sostiene, como que te sustenta, como que te va a sacar del pozo de la desesperación, dice su palabra, como que te va a abrigar, como que es tu refugio, como que es tu roca, como que estará contigo hasta el fin del mundo, como que es tu luz y tu salvación. Todas estas promesas traen alivio al corazón del hombre. Y eso es justamente, hermanos, lo que hace que nosotros podamos descansar en Él y tener esta paz que únicamente se encuentra en Dios y que el mundo está desesperadamente buscando. Entonces, esta es la necesidad urgente que tenemos de nuestro Señor. Es por eso que si Él te llama, es necesario que acudas a Él ahora, en este momento. ¿Por qué otra razón es necesario? Porque mañana quizás sea tarde, pues el futuro es incierto. Porque mañana quizás sea tarde, pues el futuro es incierto. Y vamos a leer Proverbios 27:1. A veces damos por hecho las cosas, damos por hecho que mañana vamos a despertar, pero la realidad es que no. Puede ser que mañana ya no despiertes. Y eso es algo que a la persona también tenemos que decirle. Cuando nos diga, no, pues el otro domingo, no, pues mañana. Tú puedes decirle, bueno, ¿y tú qué sabes de que mañana vas a despertar? ¿Y tú qué sabes de que mañana vas a estar bien? ¿Tú de qué sabes de que mañana vas a poder? ¿Tú qué sabes de que mañana ya no va a ser demasiado tarde? Dice la palabra de Dios, no te jactes del día de mañana, porque no sabes qué dará de sí el día. Nosotros damos por hecho que el mañana vamos a estar. Damos por hecho que mañana vamos a comer, que mañana vamos a tener un techo. Damos por hecho y damos por hecho y damos por hecho, pero la realidad es que no sabemos. Lo único, dice el dicho, ¿no? Lo único seguro que tenemos, pues es la muerte. Es lo único seguro. Realmente no sabemos. Y es ahí cuando también muchas veces nos hacemos desagradecidos y no valoramos. Cada vez que nosotros pasamos una noche y podemos abrir los ojos al otro día, debemos agradecer y valorar. ¿Por qué? Porque muchos ya no amanecieron. Vamos a leer Santiago 4:14. Santiago 4:14 dice, cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. El Señor aquí nos está haciendo una ilustración, ¿no? Bueno, Santiago con la neblina. La neblina, somos como la neblina que aparece un poco de tiempo, pero después se desvanece. Y vamos a leer Salmo 103. Salmo 103, versículo 15 y 16. El hombre como la hierba son sus días, florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció. Pasó el viento por ella y pereció. Aquí nos da otra comparación. ¿Qué nos están diciendo estos dos versículos? Que somos efímeros. Hoy estamos, mañana no sabemos. Hoy somos, mañana no sabemos. Hoy tenemos, mañana no sabemos. Sí, seguiremos teniendo. Y por último vamos a leer una parábola que se encuentra en Lucas capítulo 12, versículos del 16 al 21.
Lucas capítulo 12, versículos del 16 al 21. Dice, también le refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré porque no tengo dónde guardar mis frutos? Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe y regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Qué fuerte, ¿no? Esta parábola, este hombre que yo quiero pensar cuánto sacrificó, qué tuvo que sacrificar para poder tener toda esta riqueza, ¿no? O sea, familia, tiempo, no sé, ¿no? Tantas cosas que tuvo que sacrificar para tener tanto y cuando por fin se decidió a disfrutar de lo que había trabajado, de lo que había almacenado, pues se muere, ¿no? Y es justamente esto lo que el Señor nos dice. No dejemos, no invirtamos el tiempo en cosas que no redundan finalmente en bendición para nosotros. Muchas veces el dinero es un tema difícil porque en el mundo el dinero pues da poder, ¿no? El dinero abre puertas, el dinero te hace la vida más fácil, pues más cómoda, ¿no? Pero Dios creó el dinero con otra función. El dinero tiene otra función en nuestra vida, debería tener otra función, porque al nosotros no darle la función correcta, lo que sucede es que el alma del hombre pues se corrompe. Dice la palabra de Dios que la raíz de todos los males es el amor al dinero. A nosotros poner nuestra fe, nuestra confianza en el dinero y pensar que el dinero lo es todo en la vida, lo único que hace y provoca es que nosotros nos corrompamos y un vacío cada vez más grande, porque el que tiene y quiere tener más, y el que almacena quiere almacenar más. El dinero no está hecho para almacenarlo. No quiero decir con esto que no es bueno ahorrar. Claro que es bueno ahorrar, es muy bueno, pero una cosa es ahorrar y tener un ahorro para una emergencia y otra cosa es dedicarnos la vida a almacenar y almacenar y almacenar y almacenar y no darle ninguna función a ese dinero. Dios creó el dinero para compartirlo, hermanos. Ese es el propósito del dinero. No tiene razón de ser el dinero si no lo compartimos, si no somos de bendición a través del dinero, si no servimos a través del dinero. Si a ti el Señor te ha bendecido con mucho, con poco, lo que tú tienes que hacer es bendecir a través del dinero. Qué triste para este hombre que lo único que dejó en esta vida fue dinero. Y el Señor no nos manda eso. El Señor nos envía a hacer cosas más grandes, a trascender, a por medio de Él cambiar vidas, llevar su palabra, ser de bendición. Y esa satisfacción no la paga ninguna cantidad de dinero, ningún carro, ningún lujo que yo pudiera comprar con el dinero. La satisfacción de cambiar una vida, de cubrir una necesidad, de ayudar a alguien, esa satisfacción es única y solamente el Señor la permite. Y qué hermoso es que cuando el Señor nos llame a su presencia, hayamos dejado aquí vidas cambiadas,
hayamos sido usados por Dios para bendecir a muchas personas, haber llevado esperanza a personas que tanto lo estaban necesitando. ¿Qué mejor propósito para tu vida que ese? Es esa la urgencia que el Señor tiene. El Señor quiere cambiarte, el Señor quiere usarte para cosas grandes y para cosas maravillosas. Él quiere perfeccionarse en ti. Así que no dejes para mañana lo que hoy puedes hacer. No dejes para mañana lo importante. No dejes para mañana a Dios en tu vida, porque mañana puede ser demasiado tarde. Y finalmente, ¿por qué es urgente aceptar la salvación ahora? ¿Por qué es urgente que vayas conmigo a la iglesia y que aceptes mi invitación? Porque el no escuchar a Dios trae consecuencias. Y no es una amenaza, es la verdad. El no escuchar a Dios, como todo en la vida, todo lo que hacemos y no hacemos tiene consecuencias. Bueno, el no escuchar a Dios también tiene consecuencias. Y vamos a leer Proverbios capítulo 29, versículo 1, que dice: el hombre que reprendido endurece la cerviz, de repente será quebrantado y no habrá para él medicina. Y esta palabra también es fuerte. El hombre que reprendido endurece la cerviz, de repente será quebrantado y no habrá para él medicina. Y no se refiere a que si la persona no quiere ir a la iglesia o no acepta a Cristo en ese momento, pues no lo va a aceptar después o nunca más, porque el Señor ya tiene a sus escogidos, el Señor ya sabe y en algún momento lo va a alcanzar. Pero entre más tiempo se tarde y te tardes, pues es peor para ti, porque recordemos que el camino del Señor es vida y cualquier otro camino es muerte, es destrucción. Y mientras nosotros prolongamos el escuchar a Dios, vamos avanzando hacia el sufrimiento sin sentido, hacia la muerte, hacia la destrucción, hacia el dolor. Y por ejemplo, yo quiero ponerles un ejemplo con una persona, por ejemplo, que bebe, que es alcohólico. Pensemos que esta persona tiene un amigo cristiano y el amigo lo invita a la iglesia y lo invita a la iglesia y le habla del Señor y esta persona está empezando a beber y esta persona pues se niega y se niega y se niega, pero su adicción va avanzando. Empezó tomando, no sé, una copa y ya después dos y ya después tres, fue avanzando, se fue haciendo un vicio en él. Y el amigo le ha estado hablando y hablando, pero él se ha negado y se ha negado y se ha negado, hasta que un día cae al hospital por una sobredosis, porque algo sucedió, se sintió mal. Y estando en el hospital se acuerda de este amigo y se acuerda de todas las veces que este amigo le invitó a la iglesia. Y entonces llama a este amigo va y este hombre acepta al Señor como su Señor y Salvador. Pero este hombre está enfermo ya. Le dicen que está enfermo de cirrosis por el alcohol. ¿Qué pasa ahí? Dios es poderoso, Dios lo puede sanar. A menos que Dios tenga un propósito especial para él, Dios lo va a sanar. Pero de no ser así, este hombre no va a perder su salvación. Pero las consecuencias del pecado, las consecuencias de no haberlo escuchado, van a seguir ahí. Él va a tener que lidiar con esa enfermedad, de esa cirrosis, provocado a consecuencia del pecado. Y eso no es culpa de Dios, porque Dios lo estuvo llamando. ¿Sí me explico? El Señor lo estuvo llamando, es más doloroso. Y aquí es cuando, es a lo que se refiere, cuando dice, de repente será quebrantado y no habrá para él medicina. Hay pecados, hermanos, que las consecuencias de ese pecado, aunque Dios ya te perdonó, aunque Dios te va a restaurar, aunque Dios va a cambiar tu vida, hay consecuencias de pecados que ya no tienen vuelta atrás y que son muy dolorosas y que
uno tiene que aprender a vivir con esas consecuencias. El Señor tiene una visión mucho más grande que nosotros y nosotros podemos ver el camino bien bonito, pero no nos damos cuenta que a cierta distancia hay un abismo. El Señor sí se da cuenta y por eso Él nos llama antes. Y si nosotros lo ignoramos y lo ignoramos y lo ignoramos, vamos a caer en ese abismo. Y si bien el Señor es amoroso, misericordioso para rescatarnos, pues nos va a rescatar, pero ya con la mano rota, con el pie roto, cosas que ya no podemos cambiar, cicatrices que ya se quedaron ahí. ¿Para qué? ¿Para qué llegar a ese punto si podemos evitarlo? Si ya de por sí la vida es difícil, es dolorosa, ¿para qué buscarnos más dolor? El Señor nos llama ahora y te llama ahora porque Él quiere que ahora escuches de su palabra, quiere evitarte futuros dolores, quiere evitarte futuros sufrimientos que no necesitas atravesar, que no necesitas pasar por ellos. Entonces es por eso que es urgente que hoy lo escuches. Y finalmente, porque después ya no habrá oportunidad. Como todo en la vida, una oportunidad no es para siempre, tiene un principio y un fin. Dice la palabra de Dios en Génesis, capítulo 6, primera parte, capítulo 6, versículo 3, primera parte, dice: Y dijo Jehová: No contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. No contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. Esto, hermanos, esto, amiga, amigo, tiene una fecha de término. El Señor no siempre va a estar buscándonos. Esto en algún momento, esta oportunidad que el Señor te está dando en algún momento va a acabar. Hebreos 9:27. Hebreos 9:27. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Vamos a tener que dar cuentas de lo que hemos hecho. Y aunque es difícil y es doloroso decirlo, pues la realidad es que con el Señor hay vida, sin el Señor hay muerte, con el Señor hay salvación, sin el Señor hay condenación. ¿Qué quieres para tu vida? Primera de Reyes 18:21. Y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo: ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. No podemos estar fluctuando. O somos o no somos. O estamos con Dios o no. Y vale la pena estar con el Señor. Con el Señor hay salvación, con el Señor hay vida, con el Señor hay esperanza. Sin Él, todo lo que nos espera es sufrimiento, dolor, muerte, condenación. Y finalmente, Proverbios 1, 22 y 23. ¿Hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza? Y los burladores desearán el burlar, y los insensatos aborrecerán la ciencia. Volveos a mi reprensión. He aquí, yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. El Señor quiere que dejemos las cosas de aquí, las cosas del mundo, y que nos enfoquemos en las cosas
de Él, en lo que es eterno, en lo que es espiritual, porque esas son las cosas eternas y que son importantes, y Él se encarga de lo demás. Dice la palabra de Dios también, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas te serán añadidas. El Señor te dice, tú preocúpate por seguirme, preocúpate por obedecerme, por amarme, y yo me ocupo de ti, y yo me ocupo de tus problemas, y yo me ocupo de tus circunstancias. Confía en mí. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer, y es lo que tú tienes que hacer. Confiar en Dios, confiar en que Él tiene el control de tu vida, darle el control de tu vida y dale la oportunidad. Él hoy te está llamando. No soy yo la que te estoy invitando a la iglesia, es Él el que te está invitando a que lo escuches, a que escuches lo que tiene para decirte, porque te ama, pero no siempre va a estar ahí, no siempre te va a buscar, no siempre va a estar ahí, no siempre va a ser el tiempo, no siempre vas a tener la oportunidad. Solamente es necesario que tú dispongas tu corazón a escuchar su palabra. Y bueno, mis hermanos, pues este es el estudio de esta mañana. Espero que les sea útil, que les sea de bendición y que puedan transmitirlo a estas personas que tienen a su alrededor y que necesitan escuchar y que necesitan saber que hay alguien que los ama, que dio la vida por ellos y que esté este mensaje de amor y esperanza para sus vidas. Espero que esto les pueda ayudar un poquito en esa labor que tenemos de llevar la palabra de Dios a las personas que no conocen. Y hermanos, también les invito a que iniciemos por nosotros. Mucho de este estudio también es para nosotros. Siempre es importante tener presente y tener en cuenta la importancia de estarnos congregando, la importancia de orar, de leer la Biblia, de mantenernos cerca del Señor. Y bueno, finalmente les quiero invitar a hacer una pequeña oración. Vamos a finalizar. Amoroso Padre Celestial, en esta mañana te damos gracias, Señor, porque tú has permitido que podamos tener este estudio en el que tú nos recuerdas la importancia de estar en tu iglesia, de congregarnos, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos has proporcionado esta familia hermosa, Señor, en la que nosotros podemos capacitarnos y desarrollarnos y crecer y madurar en tu palabra, Padre. Permite que podamos transmitir todas estas enseñanzas a las personas que necesitan de ti. Danos ese valor, Señor, que necesitamos para poder hablar sin miedo, sin vergüenza, sin ninguna atadura, Señor, de ti a estas personas. Permítenos ser esa luz que tú eres para nosotros en medio de la oscuridad del mundo, Señor, y que podamos reflejar la vida de Cristo, Señor. Permítenos ser obedientes a tu palabra. Permítenos perseverar en las cosas que a ti te agradan, Señor. Gracias te damos por este momento. Bendice a cada uno de mis hermanos y de mis hermanas y permite que en este día podamos seguirnos deleitando en tu palabra y también los demás días, Señor, de la semana. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Mis hermanos, que el Señor les bendiga.